No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. La ley de Herodes. Como todo buen mexicano diría otro, te toca la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Y es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. El día de hoy hablaremos de una de mis películas favoritas de Luis Estrada, hecha ya por el 1999, donde nos muestra una de las primeras críticas que se realiza al gobierno mexicano, que era prácticamente una dictadura gobernada por el PRI. La película comienza mostrándonos un político, de esos, de los buenos, pero de los que son buenos para robar, donde como cualquier rata huiría al ser descubierta, y claro, llevándose la mayor recompensa. Al final es atrapado por los pobladores y ellos hacen justicia por su propia mano, como dice el buen Bronco. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. El que robe hay que mocharle la mano. Ahora te preguntarás, ¿por qué hay linchamientos? Pues la película está ubicada durante el gobierno del expresidente Miguel Alemán, entre los años 1946 y 1952, y es por eso que los pobladores deciden tomar cartas en el asunto y terminar con el ladrón que tienen como presidente municipal. La cuestión es, al haber tantos políticos corruptos y en especial los expresidentes, ¿esta no sería la mejor opción para hacer justicia? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y es que esta película es una crítica directa al PRI y su corrupción, además de su perpetuidad en el poder y su nepotismo, que entre paréntesis, el nepotismo es uno de los grandes cánceres de México, y si queremos acabar con la corrupción, debemos de empezar por ahí. Y es que está claro, como en la película dicen, Es buena persona, yo creo que sí acepta. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. que en este caso nuestro protagonista es Juan Vargas, al cual imponen en el poder, que aunque San Pedro de los Aguaros era un pequeño pueblo, no quita la responsabilidad de los políticos al poner al puro incompetente en el poder. Juan Vargas es elegido y cuando le piden el favor, él responde: Voy a necesitar tu ayuda. Usted dirá quién hay que matar. que puede parecer un chiste inocente, pero no lo es, ya que en tiempos del PRI, cualquier pretexto era bueno para desvivir a cualquier cabrón, y más con su discurso del presidente, traer la modernidad y la justicia social, cosa que es muy grave, ya que la modernidad es la falacia más grande de la política, pues su definición se tergiversa según le convenga, y obviamente esa justicia social, hasta la fecha, no hay. En el pueblo los habitantes son pocos, pues el secretario le explica a Juan que con trabajo se llega a 100 habitantes, y para el colmo no hablan español, pues parece que los mexicanos siempre se nos olvidan nuestros orígenes indígenas y todas sus lenguas, además de que no hablan español porque no hay educación en el pueblo, pues un pueblo sin educación es un pueblo más fácil de controlar. Llegando, Juan se presenta como un licenciado, que en términos políticos la mayoría no tienen la secundaria terminada y por obra de la ley, al estar en un cargo se adjudican el término licenciado. Ahora ya todos se quieren llamar licenciados. Y es que algo que molesta siempre en la política es la foto del alto mando, en este caso del presidente Miguel Alemán. ¿Es necesaria? Porque hasta la fecha se sigue haciendo, y yo lo veo como un gasto inútil tenerlo en todas las dependencias sin importar el partido, además de que lo relaciono directamente con el nacionalsocialismo. ¿No se supone que esto es una democracia? En fin, por la inexperiencia de Juan Vargas y su ignorancia, nos demuestra que no sabe hacer el trabajo, como muchos políticos de ahora, que solo saben hacer espectáculos y hacer el ridículo, y aún así viven del erario. Aquí también nos presentan la oposición, que es el PAN, que nos demuestra que odia al PRI y todo lo que hace. Pero casualmente, hoy en 2023, son aliados políticos, y lo peor es que piensan que les creemos, que ellos son la otra opción, en lugar de Morena, claro. Pronto va conociendo a los demás habitantes, y para ser sincero, los ideales y principios de Juan Vargas eran buenos. Él quería gobernar de la mejor forma. Sin embargo, nos encontramos con el mensaje de que no es el gobierno el que corrompe, sino el pueblo. Y es que hoy en día escuchamos: No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó. Pero en realidad, para acabar con la corrupción, debemos de acabar desde abajo y desde la raíz. Y aquí está ejemplificado cuando llega al burdel con Doña Lupe. Inmediatamente lo quiere sobornar y como buen político, Juan no lo soporta y al final acepta. Aparte de que vemos temas como prostitución, donde sabemos que las chicas no están ahí por voluntad. Y seamos sinceros,
¿Habrá algunos políticos que no sean corruptos? Y es que hablo desde lo individual, porque yo puedo ser honesto, pero mi familia no, y por ser parte de mi vínculo ya me catalogan a mí como un corrupto, y viceversa, que desde mi punto de vista es un error, y muy grave, porque ahora purificamos a los políticos. Como ya se van a Morena, pues ya son honestos e incorruptibles. Ahora, vamos con el otro cáncer de México, la iglesia, y cómo su presencia sigue siendo de poder y de corrupción, pues el padre cobra por cada confesión, así descaradamente. Y es que muchos mexicanos creen más relevante la religión que la política. Entonces, claramente vemos cómo el sistema te corrompe. Este país no te deja ser bueno, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, te tachan y te encasillan en un limbo, donde al recordarte la ley de Herodes, no tienes de otra más que hacer las cosas mal, a dar mordidas, a evitar la ley, a cometer crímenes, a desvivir gente, a violentar, a todo lo malo que se te ocurra. Y es que vemos cómo el pueblo no tiene presupuesto porque el partido no quiere dar más debido a que se acercan las elecciones, y es mejor invertir en eso que en el bienestar del pueblo. Y es que quizá en las grandes ciudades siempre vemos cambios y mejoras en la infraestructura, pero en los pueblos más pequeños y lejanos ni siquiera sabemos si el gobierno realmente invierte. Debido a esto, Juan Vargas empieza a cambiar la ley a su favor, para cobrar más impuestos y de esa forma obtener más recursos, pero no para el pueblo, claro, sino para él, porque recordemos que en este punto ya es corrupto, pues en la película nos muestran otro gran dicho: el que no tranza, no avanza. Y es que parece broma, pero es la realidad en México. Si no, pregúntenle al PRI. Esperemos ese pensamiento se acabe pronto en todos los mexicanos. Ahora, la película nos muestra dos objetos: la Constitución y la pistola, que prácticamente representan la ley y la fuerza, lo que siempre aplicó el PRI para chingarse a los mexicanos. También nos muestra a un gringo, Robert Smith, donde además de representar el tercer gran cáncer de México, me refiero a Estados Unidos, nos da su punto de vista. Y dígame, señor gringo, sí, ¿es cierto que sus paisanos todavía están muy enojados por lo de la expropiación del petróleo? Pues un poquito sí, pero mis paisanos saben que con tiempo vamos a recuperar todo esto. Hace más, mucho más. Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No. We Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. Y yo estoy de acuerdo. La dictadura perfecta. No, perdónenme. Pero para eso hicimos una revolución. Mientras están cenando nos muestran claramente los privilegios de aquellos que tienen algo que ver con el poder o los que simplemente le convienen más a Juan Vargas, donde nos damos cuenta que la Revolución Mexicana no sirvió para nada, o al menos sigue sin verse reflejada. Y es que aquí Juan Vargas nos enseña dos cosas. La primera, al PAN quejándose, obviamente del mal gobierno, que al final de cuentas terminó siendo lo mismo o peor que el PRI. Y la segunda, el gran discurso político, porque sí, el poder de convencimiento viene de esos discursos políticos. No por nada AMLO es el mayor político que tiene México. Y claro, hay que reconocer la gran actuación de Damián Alcázar. Más adelante vemos el llamado progreso, la gran promesa del político mexicano, donde vemos cómo Juan quiere llevar la electricidad al pueblo, y como todo buen político, solo comienza la obra y el resto del presupuesto se lo lleva a sus bolsas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Como Juan se va encontrando obstáculos como la señora Lupe, decide aplicar la clásica, la ley de Herodes, y termina siendo el claro ejemplo del PRI, donde elimina la competencia y al final incrimina a alguien inocente para lavarse las manos, donde después descubrimos que el doctor, el panista, también tiene sus trapitos sucios, y resulta ser lo mismo o peor que Juan. Simplemente quería el poder. Y es que esta película trae muchísimos mensajes, y podríamos pasarnos horas y horas analizando cada uno de ellos. Aparte, trae un discurso de odio y discriminación hacia los indios y la ignorancia. Y es que lamentablemente México no ha dejado de ser clasista y racista, pues desde sus privilegios no ven la realidad de un México oscuro, y más con esa enorme barrera que llaman resentimiento. Al final todo sale mal para el PRI, y vemos cómo es la realidad política, pues es un nido de traicioneros que se matan entre ellos. Y lamentablemente, a pesar de sus crímenes y su gran poste de energía eléctrica, así como Calderón con su barda de refinería, Juan es recompensado para llegar a ser diputado.
y poco a poco ir escalando en esta montaña política, que a pesar de que da un discurso como el de Díaz Ordaz, nos muestra cómo la política aplaude sus hechos y lo recompensa por aplicar muy bien la ley de Herodes. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.